porque desde la Reforma Protestante se ha tocado temas de la modernidad, de la política, se ha tocado temas tan relevantes de la historia, incluso desde la Reforma Protestante se ha trabajado a Max Weber eh, y tantísimos, pero como personas que trabajamos con la niñez, no hemos visto muchos trabajos de la Reforma Protestante sobre la niñez. Entonces, nos ha parecido bien, ¿no? Y gracias por la primera ponencia y ahora pasamos a la segunda, que es la niñez de Lutero. Entonces voy a separar en dos partes esta ponencia, la vida de sus primeros años en Mansfield y posteriormente la vida universitaria. Eso es, recordemos que allá cuando, en épocas de Lutero, él empieza a estudiar a los 14 años, entonces todavía lo consideramos un niño cuando empieza a estudiar en la niñez de Lutero. Entonces empecemos, ¿no? Quería empezar con esta frase de Martín Lutero, que decía Lutero: soy hijo de un campesino, mi bisabuelo y mi padre fueron auténticos campesinos, ¿no? Eso decía Martín Lutero. Estas palabras que Martín Lutero muestra es de dónde provenían, de una familia de campesinos pobres. Sin embargo, como dice su más connotada biógrafa, ¿no?, en el mundo actual, Linda Roper, era una verdad a medias. Aunque tuviera un origen campesino, lo cierto es que Lutero en su niñez creció en un territorio minero y la educación que recibió influyó mucho en él. Pasó su infancia en Mansfeld, una pequeña ciudad minera situada en la región del mismo nombre, con caminos fangosos llenos de vagonetas de carbón y el olor al fuego de las fundiciones flotando en el aire. Sería leal a Mansfield toda su vida, firmaba, ¿no?, como el de Mansfield. Eso me hace recordar a los peruanos que, por ejemplo, yo acostumbro a decir siempre, yo soy el huancaíno, ¿no?, que es una ciudad de Perú, el de Huancayo. Pero, por ejemplo, mi familia no es de Huancayo. Mi papá, mi mamá son de otra población pequeñita de Huancavelica, pero crecí en Huancayo, así que nunca digo soy huancavelicano, sino soy huancaíno. Eso le pasó a Lutero. Ahora, ustedes pueden ver aquí cuando Martín Lutero nació en Sleben el 10 de noviembre de 1983, perdón, el 10 de noviembre de 1483, Lutero nace en una familia piadosa católica, ¿no? Incluso su nombre, Martín, es porque en el santoral de la Iglesia Católica, si ustedes lo buscan, es de San Martín, ¿no? Un personaje, un santo católico, y fue bautizado al día siguiente. No se esperó 7 días, 15 días, sino al día siguiente, en un mundo católico, de una familia piadosa católica, como dicen los estudiosos historiadores, donde el control lo tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica definía el nacimiento de un niño, si era legal o no, definía los matrimonios, las muertes, eh, la educación, era el control absoluto, la omnipresencia de la Iglesia Católica en un mundo en que nace Lutero, ¿no? Entonces, en esta pequeña ciudad nació Lutero,
pero se crió en Mansfeld, de Sajonia. Más tarde va a decir, soy un sajón, y allí, ¿no? Justamente siguiendo con su vida, a pesar de que su familia había nacido en una ciudad de agricultores pobres, su padre se fue a vivir a una ciudad de mineros. Por eso dice que su padre era un trabajador de metal y un minero, el mismo Lutero. Lo que cuentan sus primeros biógrafos sobre el ascenso social del padre Lutero, que se llamaba Hans Luther, que habría pasado de la pobreza a la riqueza, según los biógrafos actuales, es falso. Sí, por supuesto, tuvo una ascensión social, pero no era tan grande. Nunca perteneció su familia a una familia de ricos. La familia de Luther se había dedicado a la agricultura, pero el papá de Lutero, Hans, a pesar de ser el primogénito, no heredó nada de sus padres, de los abuelos de Lutero. Según la costumbre de la familia de los padres de Lutero, que era en Monra, donde vivían sus padres, quien se hacía cargo de la granja y a quien le heredaban era al hijo menor y no al mayor, a diferencia de otras culturas, ¿no? La casa de Hans Luther se encontraba situada frente a la caverna, el Anillo de Oro, una de las dos hospederías donde podían alojarse los viajeros. Hasta hoy existe la casa de los padres de Lutero, donde vivió su niñez, y está conservada. Sabemos que posteriormente, cuando se casa con Catalina von Bora también se va a dedicar a la hospedería en Wittenberg, ¿no? Eso ya no es en la niñez de Lutero, pero solo lo comento. Algo más allá, calle arriba, en una gran casa de la plaza ante la iglesia de San Jorge, vivía Hans Reinecke, el mejor amigo de Lutero. Su padre también poseía minas y era uno de los hombres más prósperos de Mansfeld. En la casa de al lado, entre la vivienda de Lutero y el colegio, vivía otro amigo de Lutero, Nickel Ommler, con quien acabaría emparentado por matrimonio porque llegaría a ser su cuñado. Incluso el Lutero cuenta que muchas veces Nickel le cargaba, ¿no? Cuando llovía y había mucho barro, y él decía, no sabía que después se iba a casar con mi hermana, ¿no? Uno de los condes de Mansfield se recortaba sobre el horizonte de la ciudad. Eh, Perdón, el castillo de los condes de Mansfield se recortaba sobre el horizonte de la ciudad, ¿no? En esa ciudad habían condes y tenían un castillo. Posteriormente llegaron a tener otro castillo. Cuando Lutero era niño, había ya dos castillos, que a su vez contaban con dos hornos de pan, dos distillerías, establos y un muro divisorio con un camino compartido, ¿no? Era muy importante las distillerías, la cerveza y el vino en la época de Lutero, porque no existía agua potable. De hecho, había gente que solo tomaba cerveza en vez de agua potable, porque no existía. Debe de haber sido un conjunto de edificios impresionante, ¿no? La niñez de Lutero, pues en 1474 los condes habían alojado al rey de Dinamarca. Imagínense, Mansfield, al mismísimo rey de Dinamarca. Eso había sido todo un acontecimiento y muy probablemente Lutero lo había visto de niño, ¿no? La familia Luther llegó a vivir bien. Según
los datos que se tiene de Martín Lutero, le gustaba en especial la carne tierna de lechón, un alimento relativamente caro en una época en la que se empezaba a importar carne de vacuno en Europa Central con mayor regularidad. También comían aves cuando los atrapaban. Uno de sus biógrafos dice, por lo menos a uno de sus hermanos les encantaba el ave porque había todas unas historias sobre eso. Y la familia de Lutero no vivió en pobreza, tenían abundancia de comida, pero tampoco llegaron a ser los ricos como los condes o algo así, ¿no? Durante la infancia de Lutero, Hans Luther debió ser alguien a tener en cuenta, el padre de Lutero. Físicamente era un hombre fuerte. En una ocasión en la que asistió a una pelea en una taberna, arrojó cerveza sobre los combatientes para separarlo y golpeó a ambos con una jarra en la cabeza hasta hacerlos sangrar. Entonces el papá de Lutero era uno de esos papás fuertes, duros, y que crió a su hijo con una disciplina demasiado de dureza, que Lutero lo va a recordar, ¿no? Por ejemplo, él recuerda que una vez su papá le golpeó tanto, tanto le golpeó, que él quedó desmayado y no le habló a su padre por meses hasta que le perdonó, ¿no? Porque estamos hablando una cultura donde se practicaba el castigo físico humillante, a la cual Lutero sufrió no solo de sus padres, sino también de sus profesores, que posteriormente vamos a ver, ¿no? Cuando los contratos no eran protección suficiente, los vínculos de sangre ayudaban en épocas de Lutero. Así que 3 de sus hijas del papá de Lutero se casaron con miembros de la élite local. Dorotea pasó a formar parte del clan de Mackenroth, una de las familias más connotadas de el lugar donde vivía Lutero, imagínense. Entonces, eran una familia en ascenso, ¿no? Y los matrimonios, pues, eran arreglados para que mejoren la situación económica de la familia. La relación de Martín Lutero con su padre fue muy difícil. Este hombre era irascible, competitivo, que supo abrirse camino en el mundo de los hombres duros, y es casi seguro que era un padre demasiado exigente y con una educación muy ruda contra Lutero. El amargo conflicto, ¿no?, que estalló entre padre e hijo cuando Martín Lutero entró al monasterio, ¿no? Sabemos que estaba camino a su casa y en una tormenta que él pensó que iba a morir porque la tormenta era tan grande, él se arrodilló y le pidió a Santa Ana, ¿no? Santa Ana, si tú me libras, yo te voy a servir, ¿no? Entonces, y eso fue lo que le llevó a ser sacerdote católico, contra lo que quería su padre. Su padre quería que Martín Lutero sea un abogado. Y seguramente tenía planes en el negocio que ellos tenían, pero Martín Lutero no siguió el plan de vida que le había hecho el papá, sino que se volvió sacerdote católico, agustiniano. Este amargo conflicto, ¿no?, que llega a tener el padre con Martín, ingresó al monasterio, sugiere que estaban muy unidos y que el padre se sintió muy dolido cuando su hijo rechazó la vida que había planeado para él, ¿no? Esto muestra que, a pesar de la dureza del padre, el padre tenía un acercamiento, pero no como la madre, ¿no? Los biógrafos de Lutero dicen que Lutero en su niñez, la que más influenció en la vida de Lutero fue su madre.
no su padre. Pero probablemente Lutero admiraba a su padre en agradecimiento, porque invirtieron muchísimo dinero en los estudios de Lutero, muchísimo. La casa de los Luder se encontraba llena de niños. Lutero parece haber estado muy unido a su hermano menor, ¿no? Esto hablan sus biógrafos, que su mejor amigo era Jacob, el hermano menor de Martín Lutero. Su madre afirmó que los dos hermanos siempre se llevaban bien, decía su madre, que ninguno de los dos prefería la compañía de otro de los hermanos, ni se divertía comiendo, jugando con los demás. Así que eran como eh, dos hermanos en vez de Caín y Abel, ¿no? Estos sí se amaban, eran cómplices, jugaban juntos. Y ahí muestra, ¿no? También cómo fue la niñez de Lutero, que posteriormente va a calar en el gran reformador que va a ser, ¿no? Aquí tenemos el inicio de su vida posterior, ¿no? Y lo que les decía, el padre Lutero invirtió mucho dinero en la educación de Martín. Le dieron un trato especial para que se sintiera orgulloso y confiara en sus capacidades al suceder a su padre, ¿no? Era como que yo estoy invirtiendo todo esto para que tú sucedas, seas el que dirija la empresa. Lutero sabía lo mucho que costaba su educación universitaria. Se llevó, según uno de los datos que se da en los conversaciones de sobremesa, que es uno de los escritos de Lutero, se llevó el producto de 2 años de fundición en Erfurt. Su papá era minero, 2 años de fundición. O sea, era bastante dinero. Algo que seguramente su padre logró que no olvidara nunca, ¿no? Seguramente le decía, oye, yo he invertido mucho en tus estudios. También sabía que era dinero que no se invertía en sus hermanos y hermanas. Eh, no todos sus hermanos y hermanas tuvieron la educación que Lutero llegó a tener. Lutero fue como el escogido de su familia. O sea, Hans Luther no quiso, voy a educar a todos. No, no, escogió a Lutero por alguna razón, a Martín Lutero, y, este, y no el de sus hermanos. Por si acaso también, ¿no? Para darles un dato, en realidad Martín se llamaba Martín Luther, ¿no? Así como eh, cuando digo acá, la casa de los Luther, pero no le gustaba ese apellido a Lutero porque significaba carroña, algo despreciable. eh, y él posteriormente se cambió por Martín Lutero, que significa libertad. Él se cambió. Eh, su familia era los Luder, pero probablemente él quería presentarse de un modo ante otras personas, ¿no? que estudiaban de un modo más elegante, ¿no? Entonces, hasta ahí, miren, tenemos sus primeros años de vida, que sobre todo lo pasó en Mansfield, a pesar de que eh, nació, ¿no? En Eisleben, una pequeña ciudad de agricultores, vivió en Sajonia, en Mansfield. Y él mismo siempre se presentó como el de Mansfield y no había nacido en Mansfield, había nacido en Eisleben. Entonces,
¿Qué reflexiones podríamos dar hasta este momento, ¿no? De la niñez de Lutero? La primera, que nace en un mundo controlado por el catolicismo y que sus padres eran pues devotos católicos. Así lo demuestra, ¿no? Tanto su nombre del santoral católico y que lo bautizan al día siguiente de haber nacido. En segundo lugar, encontramos a Martín Lutero en una situación de vulnerabilidad económica. No va a ser en esta etapa de su niñez que su familia llega a tener más dinero, va a ser posteriormente cuando él es joven. Incluso él va a morir, ¿no? Por, porque él tiene que viajar nuevamente a la ciudad de sus padres, ya que sus hermanos tenían una disputa de minerías y eh, él vuelve con todo su séquito de discípulos, vuelve y ahí va a morir, ¿no? Entonces, Martín Lutero, pues, de niño, pertenece, ¿no? A esta familia que nace entre campesinos y se vuelve minero, pero que son personas emprendedoras, trabajadoras y que quieren salir adelante. En tercer lugar, una reflexión que quería realizar y que quede bien claro es que Lutero nace con un padre rudo que le golpeaba, le castigaba, que practicaban el castigo físico, como se ha practicado en muchos sitios de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Y que su relación con su padre por eso fue muy difícil. Como les decía, Lutero llega a contar castigos que su padre le hace muy duros, que él se siente muy decepcionado de su padre. En cuarto lugar, vemos que Hans Luther, el padre de Martín Lutero, quiere salir adelante y que ha puesto todas sus esperanzas en su hijo primogénito, ¿no? En su primer hijo. Algunos biógrafos dicen que antes había tenido un hermano o hermana, pero que había muerto, pero en vida él era el primer hijo, ¿no? Y que esa decisión de que Martín Lutero estudiara con su familia, excluyó a todos los otros hermanos de los estudios y que era carísimo, como hemos constatado, ¿no? 2 años de trabajos en una minería le costó y era muy costoso. Y como posteriormente vamos a averiguar también, vamos a conocer que ese pago que hizo Hans Blüher a las universidades no era un pago completo, no era un pago completo, era un pago incompleto. Entonces tenemos ahí a Martín Lutero, ¿no? Como un hijo de un campesino. Y también quería hacerles otra reflexión, ¿no? Que es que Martín Lutero de niño conoció bien a los poderosos, a los condes. Su mejor amigo era el niño más rico de la ciudad, ¿no? Eso también es interesante. Y parece ser que su padre le encantaba eso. Posteriormente vamos a ver eso. Bueno,
hasta ahí, estas reflexiones de la niñez de Lutero, de esta primera etapa de su vida, y algo que me olvidaba, ¿no? Lutero, su mejor amigo, era su hermano Jacob. Qué hermoso esa relación que ha tenido Lutero con su hermano, que recuerda a muchos hermanos, ¿no? Y también vemos en otras historias de familias que a veces los hermanos se pelean y llegan a ser enemigos, pero en el caso de Lutero, según lo que contaba su madre, es que Lutero y Jacob eran muy, muy unidos. Ahora pasemos a la vida universitaria. Y como les dije, miren acá, ustedes pueden observar cuando les puse, ¿no? Que nació en 1483 y la vida universitaria, ¿no? Cuando el joven Martín dejó Mansfeld en 1497. Miren, o sea, es un adolescente en el lenguaje nuestro. Tiene 14 años. Cuando él se va a la escuela de Magdeburgo, tenía solo 14 años, y el futuro de su padre, destacado maestro fundidor, parecía brillante, ¿no? Entonces, eh, Hans Luder estaba contento hasta ese momento, a los 14 años, su hijo como que le obedecía todo, ¿no es cierto? Y parecía un futuro brillante el que iba a tener Martín Lutero en el proyecto que le había creado el padre. Y algo que también me recuerda, ¿no? Que esos proyectos de vida a muchos niños se le ha realizado. A veces los padres o las madres imponen, vas a ser médico, vas a ser abogado, y se imponen ante el deseo de su hijo, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando. Y miren, a los 14 años partió con Hans Reinecke, el hijo del inspector de minas. Su padre era ambicioso y quería que Martín recibiera la misma educación que el hijo del hombre más importante de la ciudad. Eh, Partieron juntos, como posteriormente Linda Roper, su biógrafa más connotada de Martín Lutero, hace una comparación entre la vida de Martín y la vida de Hans Reinecke, ¿no? Que pasó más o menos cada año, ¿no? Claro, Hans Reinecke se dedicó a los negocios, se volvió un hombre de dinero, y Martín se empieza a dedicar a la vida intelectual, a aprender latín, a saber filosofía, a leer, y posteriormente ya cuando se vuelve sacerdote, a leer teología, Biblia, y se llega a doctorar en Biblia, ¿no? Y es justamente cuando está enseñando el libro de Romanos y Gálatas que va a pensar en la teología de la justificación por la fe. Ese texto tan precioso que hasta ahora resuena en nuestro corazón, ¿no? De Romanos 1:17, ¿no? El joven Martín se alojó en la casa del asistente del arzobispo, mire, justamente porque tenemos pues a una familia devota católica del doctor Paul Moschauer, que también provenía de una familia minera. Seguramente los contactos de su padre, o tal vez de su madre, no sabemos eso, hizo que Lutero vaya ahí. Y aquí tenemos ya un Lutero crítico, un Lutero que ya va a crear su propio pensamiento, ¿no? Y esto es lindísimo. Lutero se quejaba de la instrucción que había recibido su generación y decía, ¿no?
los maestros y profesores que había no sabían nada y se mostraban incapaces de enseñar nada bueno o que mereciera la pena. La verdad era que no sabían ni estudiar ni enseñar. O sea, Lutero como estudiante, un crítico con los profesores. Esto él escribió en 1524. Qué tremendo, ¿no? Esto me hace recordar a estos alumnos que yo, bueno, he sido profesor de teología muchísimos años, ¿no? Ya tengo décadas enseñando teología. Y conozco, ¿no? A alumnos que son eh, inconformes, críticos. Y qué lindo conocer a esos alumnos. Esos alumnos me encantan a mí. Y Lutero era uno de ellos. Mira. A sus 14, 15 años, él estaba criticando la educación de su tiempo, ¿no? También me hace recordar a un poeta peruano que decía, límpiate los ojos de entusiasmo, ¿no? Porque algunos van, se instalan en el sistema y son parte del sistema. En cambio, Lutero no se instaló en el sistema y criticó, decía, oye, estos profesores deberían enseñar mejor, ¿no? Lutero dijo una vez que le pegaron en el colegio 15 veces en una mañana. Lutero concedía que había que castigar y pegar a los niños. Él estaba de acuerdo, ¿no? Hay que pegar a los niños, ¿no? Pero afirmaba que también había que amarlos. Oye, 15 veces en una mañana. Entonces Lutero, de niño, tiene una educación durísima, de castigos, de golpes, que me hace recordar, por ejemplo, a la educación que yo tuve en la ciudad de Huancayo, ¿no? Que mis profesores venían con sus palos, con sus correas, con sus, en Perú llaman látigos, ¿no? Y todo alumno que no aprendía, por ejemplo, la tabla de multiplicar, era golpe. Eso vivió Lutero, tanto en su casa con su padre y tanto en los estudios que empezó a realizar. Al margen de sus deficiencias, la escuela debió de lograr al menos que Lutero aprendiera latín, ¿no? O tal vez lo que tenemos en Lutero es un alumno muy eh, que tiene una valla muy alta, que es un autodidacta, que se mete a la biblioteca de esos alumnos que eh, le dicen al profesor, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? ¡Wow! Ya que la habilidad de la que hizo gala posteriormente, jugando con el lenguaje, usando el latín para expresar con una gama de emociones y plantar ideas con precisión, exigía mucha familiaridad con la lengua. Incluso las 95 tesis es escrita en latín. Y todos sus libros, ¿no? Son todos sus escritos. Recordemos que en la dieta de Worms, ¿no? Le pusieron todos sus escritos y el inquisidor le pregunta, ¿no? ¿Estos son tus escritos? Y Lutero los mira y dice, sí, estos, y he escrito más que esto también. Y ahí Lutero había escrito en latín, pero también Lutero va a traducir del griego al alemán la Biblia, ¿no? Del hebreo al alemán. Y él dijo que voy a traducir una Biblia para que lo lean la lechera, el zapatero, las personas sencillas. No hizo una traducción eh, de palabras rebuscadas, sino en lenguaje popular de los alemanes. En 1498, Lutero fue trasladado a un colegio de Eisenach, ¿no? De aquí
ya no va a estar en Mansfield, solamente estuvo un año, 1497, 1498, se va a ir a un colegio de Eisenach, una ciudad muy importante para Lutero, una ciudad que más tarde desempeñaría un importante papel en su vida. En principio parece un paso extraño, porque el colegio de Eisenach no es especialmente famoso ni grande, y la ciudad de unos 3.000 y 4.000 habitantes no podía rivalizar con Magdeburgo en riqueza y prestigio, ¿no? O sea, pero aunque no tenemos los motivos por qué lo sacaron, los biógrafos sospechan, ¿no? La peste también se había cebado repetidas veces en la ciudad durante el siglo XIV y hubo muchos pogromos contra los judíos que acabaron siendo expulsados. Dos elementos importantes también que Lutero va a conocer desde su niñez, ¿no? Desde su adolescencia. Los, las pestes, ¿no? Varios de sus biógrafos señalan que amigos muy cercanos a Lutero murieron en pestes. Incluso posteriormente, en Wittenberg, ¿no? Llega la peste a Wittenberg y al primero que lo saca es a Melanchthon, porque Melanchthon era delgadito, enfermizo, y Lutero era un tipo fuerte como su padre, eh, un sajón, él decía que soy un sajón fuerte, y eh, eso que hemos vivido nosotros, la pandemia, en la vida de Lutero era común, era común. Yo escribí un artículo sobre eso, Lutero y las pestes. Él vivió varias pestes, algo que para nosotros es impresionante. Nunca hemos vivido, ¿no? Por lo menos yo no recuerdo. Yo estoy en la base 5, ¿no? No recuerdo una peste como la que hemos vivido. Pero esto que hemos vivido en la vida de Lutero era normal. Entonces, su niñez y adolescencia estaba normalizado las pestes. Y otra de las cosas terribles que Lutero vivió en su adolescencia era el ataque a los judíos, los pogromos, que cuando había una sequía en una ciudad o pasaba algo en la ciudad, le echaban la culpa a los judíos y los mataban, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, en España, etcétera. Y era parte de su vida el antisemitismo, y que posteriormente Lutero también, muchos de sus enemigos, ¿no? Le dicen a Lutero que escribió un escrito contra los judíos, y eso es cierto. Y era parte de su cultura. Lutero no es un hombre perfecto, es un hombre de su tiempo, que fue usado por Dios para buscar la reforma en la Iglesia Católica, que no pudo y tuvo que escindirse. Eh, Otra de las cosas que en la vida de Lutero es importantísima es la relación que tenía con su madre. La madre de Lutero procedía de Eisenach, donde su familia era respetada, y es posible que cambiara de colegio a Lutero porque ella sí lo decidiera, muy probable. Su madre ejerció una gran influencia sobre la inteligencia de su hijo. Más tarde Lutero recordaría que su madre llevaba la leña a la espalda, como diciendo, era una mujer trabajadora, digna de respetarse. La relación que tiene Lutero con su madre es totalmente diferente a la de su padre. Resulta significativo que Lutero le regalara una copia, ¿no?, del amor de Dios escrito por su mentor y confesor Johann von Staupitz, ¿no?, y que se lo dedicara de su puño y letra a mi querida madre, ¿no? Eso cuando le regalamos a la mamá el libro más precioso, mamita, con mucho cariño para ti.
Eso muestra la cercanía que tenía con su mamá, y ese es Lutero también. Lutero, un hombre influenciado por su madre. Tres de sus compañeros de Lutero, Matheus Johann Auri Faber y Anton Lauterbach, mencionan cómo Lutero, cuentan la historia, cómo Lutero se encontró por primera vez con la Biblia, ¿no? Y, y tiene relación con su madre, miren, ¿no? El encuentro de Lutero con la Biblia en sus notas sobre charlas de sobremesa celebradas entre 1531, 1538 y 1541, que ahí se me pasó el... Y Lutero cuenta tres veces en la charla sobremesa, y eso no les conté, Lutero tenía unas comidas después del almuerzo, así como los griegos, los romanos, se reunían puros hombres, no había lugar para mujeres, para hacer charlas sobre mesa, y sus discípulos escribían todo lo que Lutero decía. Y por eso, en tres ocasiones, él les contó cómo se encontró con la Biblia. Y era un relato que le gustaba contar, que le impresionó la historia de Samuel y su madre, que él lo vinculaba a Lutero con su madre. Samuel, ¿no? Del Antiguo Testamento, que fue criado por el sacerdote Elí. Miren, él encontró ahí una relación con su mamá en la Biblia. La madre Lutero se convirtió en uno de los objetivos de los polemistas católicos por eso, ¿no? Y no su padre, que querían demostrar que la reformista era un vástago del demonio, ¿no? Johannes Nash, un polemista católico de la segunda mitad del siglo XVI, señaló que la madre de Lutero había trabajado en los baños públicos, una profesión muy mal vista, sinónimo de moral laxa, ¿no? O sea, es como decir, oye, si esta madre trabajó en los baños públicos, un poco menos que prostituta, algo así, ¿no? Y Johannes Koch-Kleus, un contemporáneo Lutero que en un principio era simpatizante de sus ideas, ¿no? Era fervoroso, y después se convirtió en uno de los más enconados adversarios. Dijo que Lutero era un monje piojoso, fugado, y un bribón sobamonjas, que no tenía tierra ni gentes, un niño innoble, cambiado por otro al nacer, pues su madre trabajaba, como se ha dicho, en los baños públicos. Imagínense esos ataques que le hicieron a Lutero, ¿no? Eso fue posteriormente. Eisenach estaba, esto es muy importante, Eisenach, queridos eh, hermanos, hermanas que estamos aquí, estaba llena de iglesias, monasterios y libros. Muchos de los parientes de Lutero, por parte de su madre, tenían títulos universitarios y habían hecho carrera como médicos, académicos, administradores y abogados, a diferencia de su padre. Fue su familia materna, no la de su padre, la que ejerció una enorme influencia en su identidad académica y religiosa, para llegar a ser doctor de Biblia. Lutero cree en sus biógrafos que el que le influenció fue la madre. Y esto me hace recordar en nuestro trabajo que tenemos en World Vision, ¿no? Como bálsamo de ternura, escuela de ternura, etcétera. Cómo los padres y madres podemos influenciar en nuestros hijos. Qué lindo, ¿no? Lutero, de joven, tenía buena voz y cantaba en el coro. Un don que venía bien para mendigar y que luego se reflejaría en su habilidad como predicador. Y también sabemos que posteriormente se volvió un gran músico. Y él reformó la música en la iglesia. Él hizo todo un cambio de música de la iglesia católica
a la iglesia protestante, la música era preciosísima. Ahora, qué interesante esto. Los alumnos que estudiaban normalmente mendigaban. Qué interesante. Hoy tenemos nuestros hijos en la universidad y no los mandamos a mendigar, ¿no es cierto? Ni en el colegio. Pero en épocas de Lutero, sí, los alumnos mendigaban. A pesar que los padres pagaban, ese dinero no alcanzaba para toda la educación. Y solamente los hijos de los más ricos no mendigaban. Pero Lutero sí mendigó. Mendigar resultaba algo habitual para los franciscanos que no podían tener propiedades. Pedir limosna era una tarea de Dios y los estudiantes solían hacer para pagar su manutención. Sí, tu papá ha pagado esto, pero esto cuesta muchísimo más. Y Lutero también practicó pedir limosnas. Imaginémonos a Lutero de adolescente estudiando, pero tenía que pedir limosna. Lutero mantuvo una larga relación con uno de sus maestros. Él admiraba, ¿no?, a Wigan Guldenaf, al que envió una copia de sus sermones 15 años después de abandonar el colegio. Imagínense. La relación entre el joven y el hombre maduro duró mucho más que los años del colegio. Lutero en Eisenach lo mantuvo en su primer año de universidad, incluso después de tomar la decisión de ser monje, se comunicaba con ese maestro. En 1501, Lutero pasó de Eisenach a la Universidad de Erfurt, la institución donde había estudiado su amigo Johannes Braun. Aunque estaba más lejos de su ciudad natal de la Universidad de Leipzig, se hallaba más cerca de Eisenach, ¿no? Se va a ir a Erfurt en 1501. En estas instituciones, sobre todo esta de Erfurt, imperaba un régimen semi-monástico, ¿no? Parecía de sacerdotes católicos. Los estudiantes se acostaban a las 8 de la mañana, tarde, y tenían que estar levantados a las 4 de la madrugada, ¿no? En ese contexto que no había luz eléctrica. Lutero vivía en una habitación compartida, ¿no? No era un hombre de familia adinerada. Muchos estudiantes encontraban la forma de saltarse las reglas, pues como amargamente recordar a Lutero, Erfurt es una taberna y un burdel. Son las dos lecciones que extraen de ahí los estudiantes. ¿No? Otra vez le sale el, el alumno crítico, ¿no? Lutero empezó siendo un estudiante más bien mediocre, quedó en el número 30 de la clase 57 de licenciados. No sabemos qué despertó su imaginación en la universidad, pero probablemente fuera la filosofía, aunque se quejara de haberse visto obligado a estudiar la filosofía. Aparte de sumergirse en la filosofía de Aristóteles, Lutero probablemente continuara sus estudios de Cicerón, Tito Livio y Virgilio. Se graduó en torno a 1505 y en sus comentarios posteriores sobre la celebración se aprecia su sensación de éxito, ¿no? Es tan majestuoso y espléndido, se honra a los estudiantes que obtienen la maestría y los preceden con antorchas. Creo que ningún gozo mundano puede igualar. No había logrado, ahora faltaba poquito para que sea abogado, pero camino a su casa, esta gran tormenta le hace cambiar de idea y se vuelve en sacerdote católico. Ya voy terminando, falta poco. Miren, quería mostrarles los libros sobre la biografía de Lutero. Martín Lutero, El fraile hambriento de Dios, de Ricardo García Villoslada. Este es un católico jesuita que habla de Lutero, imagínense.
Eh, Maritain, tres reformadores, wow, habla de una forma terrible de Lutero. La nave y las tempestades de Alfredo Sáenz. Este lo leí en el seminario bíblico cuando era jovencito, Federico Fliedner, que me presentaron a Lutero casi como Pablo. Después me enteré de sus errores, que tampoco era tan... eh, y Mario Miege, Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas. César Vidal, el caso de Lutero. Angélica Pelichiare, La verdad sobre Lutero. Y Rafael Lascano, Lutero, una vida delante de Dios. Este de Lucien Febré es un gran libro, es un sociólogo que estudia a Lutero. Walter Casper, imagínense, un obispo católico hablando de Lutero y hablando bien. Thomas Kaufmann, Martín Lutero, Vida, Mundo y Palabra, un buen libro. Lutero, 500 años después. Y eh, las obras de Martín Lutero, que en español solamente son 10 obras, él escribió 147 tomos, no se ha podido poner todas sus obras en español. Y el mejor libro de Lutero en español, de la doctora Linda Roper, Martín Lutero, renegado y profeta, se dedicó muchísimos años y es la que más fuentes primarias ha tomado para la vida de Lutero. Termino diciéndoles que qué hermoso, ¿no? Su vida universitaria nos muestra a un Lutero amante del estudio, pero que llegó, no era tan gran estudiante. Así que los grandes hombres no necesitan ser exitosos todo el tiempo. Se puede prender la chispa del estudio cuando uno desea. Y era un crítico estudiante de la situación de la educación de su tiempo. Eso también relaciona a muchos pastores, teólogos, ¿no? Y le enseñaron con mucha rudeza y castigos. Y qué terrible, Lutero mendigaba para el para estudiar. Hay una gran historia de eso que un día ya iba a dejar el estudio porque nadie le daba para mendigar hasta que empezó a llorar y una señora le vio y le dijo, este joven es el que canta hermoso en la iglesia. Y lo llamó y se volvió su protectora. Wow, ¿no? Entonces Lutero también logró terminar sus estudios por gente que patrocinó a otros alumnos. Como hoy hace World Vision, por ejemplo, a través de su trabajo, ¿no? De patrocinio, y otras ONGs, ¿no? Así que vale la pena ser, servir a los más vulnerables. Que Dios les bendiga, espero que todo esto les haga pensar de otro modo. Lutero, que era un ser humano con muchas dificultades, pero que Dios lo usó, y qué lindo que hemos visto la niñez de Lutero. Gracias. Carolina, ahí te dejo. Gracias por todo. Gracias, Josías. Gracias a todos nuestros participantes también por estar en este tiempo, ¿no? Yo mientras te escuchaba decía, eh, el poder identificarnos con esta niñez dura que quizás la mayoría de los que estamos aquí en cierta forma hemos atravesado por estas circunstancias, ¿no? Y después mirar también su adolescencia, su vida adulta y conocer ese contexto, ¿no? Yo quisiera antes de cerrar solo hacerte... Y antes de dar los siguientes anuncios para nuestros participantes, es hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que esto le formó y le pulió para llegar a ese punto de ser el precursor de estas tesis que ahora nos ha influenciado al mundo protestante laico, ¿no? Porque de ahí tenemos todas las denominaciones que tenemos hoy, la diversidad de diferentes formas de alabanza que se fueron implementando en las iglesias, como lo vimos con el doctor Tomás, y también, pero ver este
conocer toda la parte humana, ¿no? De este precursor. Eh, yo creo que su niñez y los años universitarios de adolescente formaron en Lutero un carácter que se va a mostrar cuando se va a enfrentar a la Iglesia Católica. O sea, no, Lutero no es un hombre que aplaude, ¿no? A todos y que mira la injusticia y sí, que sigan, ¿no? O como ahora los chicos, alguien está robando a alguien y lo único que hacen es transmitir en vivo, si fuera posible. No, Lutero tenía un carácter, un fundamento, y eso se formó en su primera infancia. Y tenemos a un Lutero en la adolescencia estudiando lejos de su familia, con amigos que habían hecho como familia y que le crean toda una fortaleza como persona, porque hay que tener una gran fortaleza para enfrentarse al poder más grande de ese tiempo, ¿no? Y por otro lado, Lutero encuentra en los estudios, en la Biblia, en la filosofía, la forma de decirle al mundo, ¿no? Como cuando en la dieta de Worth dice, ¿no? No quiero eh, aceptar lo que digan los papas, mi conciencia está atada a las Sagradas Escrituras y no voy a aceptar lo que me digan otros. ¡Wow! Eso es tremendo. Y ese encuentro que tiene con la Biblia, ¿no? Que él lo cuenta reiteradamente, donde encuentra la imagen de su mamá también, con Samuel y su mamá. Eh, no, es impresionante. Yo creo que mucho de Lutero es de su madre. Eso me hace recordar a Jean-Paul Sartre cuando decía, somos lo que han hecho de nosotros. Mm. Somos lo que... Y su discípulo de Jean-Paul Sartre, Walter Casper, decía, ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que han hecho nosotros? Yo creo que Lutero es un hijo de esa madre que le influenció, ella llegó a poner en su corazón todo lo que Lutero después va a hacer, ¿no? Y claro, también tiene errores, él es un antisemita, también muy crítico con las mujeres, pero gracias a Dios que Dios lo usó para la reforma protestante y estamos acá nosotros por eso también. Gracias. Gracias.